La pelota giró en el Maracaná. Estudiantes y Flamengo se enfrentaron por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el Mengao ganó por 2 goles a 1. Y te digo la verdad que el resultado es un milagro y es impensado por cómo se dio el partido sobre todo. En la previa se suponía que Flamengo iba a ser mejor. En las estadísticas, en las predicciones lo daban como ganador. Pero a los 15 segundos nadie esperaba que ya esté perdiendo Estudiantes el partido. Porque sí, sacó del medio Flamengo y hizo el primer gol. Es verdad que hay una falla de Rodríguez intentando cortar, pero después la definición de Pedro es una locura. Cómo hace esa media vuelta y define. Y después fue un baile de Flamengo. Estudiantes muy mal parado en la cancha. Y es algo que ya se suponía en la previa, ¿no? Con el equipo que paró Domínguez. Un equipo que lo probó contra Central Córdoba. Y estoy hablando del 4-4-2 compuesto por Muslera, Gómez, Arzamendi de laterales, Núñez y Rodríguez de centrales. Recordemos que González Pires se lesionó contra River. Y el problema era en el medio, que nunca se vieron los cuatro volantes y mucho estos cuatro volantes y cómo estaban parados en la cancha que no se sabía bien. Estoy hablando de Piovi, Ascasíbar, Amondaraín y Medina. No se sabía si Piovi estaba de tapón, si estaba de doble 5 con Ascasíbar, si Ascasíbar estaba a la derecha o a la izquierda, si Amondaraín... Estaba muy mal parado en la cancha y Medina a veces también flotando. Hoy el partido de Medina sí que fue flojo, a diferencia de lo que venía diciendo que era de lo mejor en los últimos partidos. Hoy se lo notó flojo y arriba estaban Carrillo y Farías, que dentro de todo Farías fue de lo mejorcito en algunos momentos. No es que tuvo grandes intervenciones, pero como digo, el primer tiempo de Estudiantes fue muy flojo y él era el que dentro de todo a veces hacía algo que para darle un poquito de respiro al equipo, ¿no? A ganarse una falta o algo. Pero amigo, desde el minuto 0 hasta los 60 minutos del partido fue muy superior Flamengo, un baile. A los 15 segundos, como digo, el gol de Pedro y a los 8 minutos una jugada por los costados. A Estudiantes lo desbordaban constantemente por los costados, le hacían 2 contra 1 a Gómez y 2 contra 1 a Framendia. Y no bajaban ni Medina, ni Farías o el mediocampista que tenía que cubrir las subidas de los laterales. Y pasaban constantemente y hacían 2 contra 1 y es totalmente indefendible y más con la calidad de jugadores que tiene Flamengo. Y a los 8 minutos, jugada por la izquierda, viene el centro al segundo palo y aparece Varela, el lateral derecho, solo en el área que define de primera y hace otro golazo para Flamengo. Y la verdad que pintaba negra la cosa. Y pintaba negra porque seguía atacando Flamengo y porque Estudiantes no reaccionaba. Más allá de quizás alguna jugada un poquito larga que Estudiantes la necesitaba porque necesitaba calmar un poquito, bajarle un poco el ritmo a Flamengo porque estaban siendo una aplastadora. Y nos salvó Muslera de que no caiga un tercer gol en este primer tiempo. Un primer tiempo, como digo, donde lo derrodaban constantemente a Estudiantes por las bandas y donde había un vacío en el medio, pues estaba Piovi de 5 tapón, como digo, pero se metía mucho entre los centrales. Y la diferencia que había entre Piovi y Ascasíbar o Amandaraín, el 5 que, pues la verdad, como digo, estaba muy desorganizado Estudiantes, que le tocaba cubrir la posición, había una pileta donde pasaba, Rascaeta bajaba, se posicionaba ahí, recibía constantemente solo, podía girarse, levantar la cabeza, encontrar un compañero solo, siempre tenía una opción de pase Flamengo, siempre. Y Estudiantes que no podía ni salir con Muslera, Muslera la tenía con los pies, la tiraba fuera al lateral. Fue un primer tiempo donde la verdad parecía que te iba a ser goleado y que en el segundo tiempo tampoco pintaba para mucho la cosa. En el entretiempo las críticas no tardaron en llegar en las redes sociales, como siempre, pero porque ya era notorio que en la previa ese equipo no te iba a funcionar. Y encima la actitud de los jugadores, porque una forma de parar a la gran calidad de jugadores que tiene Flamengo, pues tiene a Pedro, tiene a Lino, tiene a Rascaeta, y son jugadorazos. Son mucho más rápidos que tus jugadores y la única forma de equipararlos es con actitud. Y Estudiantes no mostró ni un poquito de actitud, ni un poquito de amor propio, mostró Estudiantes. Aunque sea por la gente que viajó hasta allá un jueves 18 de septiembre, que no es que hay vacaciones o... No, o sea, un día totalmente de semana laboral y al menos por ellos hacerlo. Y el segundo tiempo fue distinto, la actitud de Estudiantes fue distinta. Y eso que le costó arrancar, hizo un cambio que fue la entrada de Benedetti por Piovi, totalmente entendible. Piovi nunca funcionó, Estudiantes no está funcionando, y menos con ese armado que planteó Domínguez. Y empezó a hacer una especie de doble lateral ahí para evitar un poquito la subida de Arana, que es el que te termina haciendo el segundo gol, ¿no? Pero como digo, Estudiantes igual le costó los primeros minutos del segundo tiempo y pudo haber llegado otro gol, pero otra vez Muslera apareció para salvar a Estudiantes. Un par de intervenciones muy buenas y algunas que no llegaron a definir bien Flamengo. Recuerdo una de Plata que la tiene una masita prácticamente enfrente del arco, una de Lino que también va a las manos del arquero uruguayo, pero Estudiantes estaba sufriendo y creo que el cambio justamente que cambió el sentido del partido fue la entrada de Castro.
Y fue distinto a los demás partidos de Castro, porque Castro venía siendo muy criticado, y yo lo dije en el último video, si no recuerdo mal, que Castro está jugando mal por la posición que lo hace jugar Domínguez, lo hacía jugar una especie de carrilero. Y Castro mejor jugando arriba, de enganche. Y ahí lo puso, lo cambió por Farías y se notó otro estudiante. Es un Castro muy participativo en las funciones de ataque de estudiantes, de la ejecución de las jugadas, también recuperando pelotas incluso. Y Estudiantes mejoró ahí. Y es verdad que Flamengo quizás pisó un poquito el freno, después salió a Arrascaeta y Pedro, y también eso alivianó lo que fue el ataque de Flamengo. Y Estudiantes fue creciendo en el partido sin generar ocasiones, pero teniendo la pelota y sintiendo que quizás con algún buen centro podía caer el gol. Y más cuando en el minuto 82, 80, 82 se da expulsado Gonzalo Plata por doble amarilla. Una doble amarilla merecida, nada que reprochar. Y ahí Estudiantes claramente tenía la obligación de al menos ir a buscar el descuento. Y Domínguez también lo sintió así. Puso a Fabricio Pérez, puso a Lario, lo sacó a Arzamendia. Y también lo sacó a... Bueno, anteriormente sacó a Medina, que hizo un partido flojo, y lo metió a Palacios. Un cambio que yo creo que tardó bastante. Y también lo sacó a Mondoraín para poner a Fabricio Pérez, como digo. Y Estudiantes fue volcado al ataque. Y en un córner jugó un corto con Palacios. Palacios se la dio a Benedetti, que tiró el centro. Y apareció Guido Carrillo con un poquito de fortuna, porque despeja al jugador de Flamengo. Le pega a Román Gómez o en el brazo o en la espalda. No se ve bien en la repetición, no la vi mucha más la jugada. A primera imagen me pareció mano y dije no, nos van a anular. Pero al final terminó valiendo el gol de Guido Carrillo, que pegó cruzado y no pudo hacer nada Rossi. Y Estudiantes se encontraba el descuento en el minuto 91, 90. Y se sentía que si había un poquito más de tiempo, Estudiantes lo podía empatar, porque Flamengo se metió muy atrás, empezó a protestar mucho, empezó a tirar pelotazos, empezó a perder la pelota muy rápido, y Estudiantes estaba con un envión anímico muy grande. Pero el árbitro solamente dio 3 minutos. Inentendible el tiempo que dio el árbitro con lo que se perdió de protestas. En la expulsión de Plata tardó como 2 minutos en salir de la cancha. Entonces, no entiendo por qué dio 3 minutos el árbitro, pero te juro que si daban un poquito más de tiempo, Estudiantes lo empataba. Pero como digo, Estudiantes podía haber perdido 3-0, podría haber perdido 4-0, pero tiene esa cosa, Estudiantes, que en la Copa Libertadores, juegue bien o juegue mal, nunca lo puedes dar por muerto. 8 minutos iba perdiendo 2-0 y estaba siendo bailado en el Maracaná. 8 minutos. Y no sé cómo terminó 2-1 el partido, con Plata expulsado para Flamengo y con Estudiantes más vivo que nunca para la vuelta. Perder por un gol era un resultadazo en la previa. Por más que uno claramente nunca quiere perder, pero es un resultadazo de cara a la previa con tu gente, donde Estudiantes se suele hacer fuerte de local, sacando lo que fue la última Copa Libertadores, que perdimos 4-3 con Huachipato, con Gremio, con uno más. De local Estudiantes es otra cosa, con un recibimiento que va a ser una locura, uno supone. Entonces, nada, es un resultado para Estudiantes por cómo se dio el partido, como digo, y por el rival al que te enfrentabas, que si no es el mejor rival de toda la Copa, pega en el palo. Primero el Brasileirao, solamente 2 derrotas, le ganó al Chelsea en el medio, tiene jugadores como Arrascaeta, Plata, Lino, Pedro, gastó más de 100 millones en el mercado de pases con Saúl. Tiene un equipazo Flamengo. Y veremos en la vuelta qué pasa, porque todo puede pasar en la vuelta. Los cuartos de final, que suelen ser esquivos para Estudiantes, las semifinales suelen ser esquivas para Estudiantes, suele caer siempre en estos cuartos de final, como Paranaense, Corinthians, Inter en 2010. Entonces es una barrera a romper por Estudiantes. Y veremos qué pasa la semana que viene, pero Estudiantes está más vivo que nunca, a pesar de no haber jugado bien, como digo. Vamos a ir con las notas, el famoso 1 por 1 para cerrar, como siempre. Empezamos con Muslera, que a pesar de haber recibido 2 tiros, 2 goles al principio, fue un pilar clave para que Estudiantes no se vaya goleado del Maracaná. Recuerdo una tajada muy buena a Pedro, en el segundo tiempo otra muy buena con la rodilla, Alino. Fue un pilar fundamental Muslera, a pesar de estar flojo con los pies. Muchas veces la tiró afuera, literalmente pateaba los carteles. Entonces estuvo flojo con los pies, pero mantuvo a Estudiantes en partido siempre. Entonces no puede bajar el arquero uruguayo de un 6. Seguimos con Gómez. Gómez fue de menos a más. El partido lo empezó muy en menos, tocando muy suelo. Había jugadas que las terminaba muy mal, que, bueno, Lino lo bailaba, y encima cuando era 2 contra 1 más todavía. Sufrió bastante los primeros minutos del partido,
pero poco a poco se fue acomodando y fue ganando confianza. El segundo tiempo fue bastante bueno de Gómez, que yo creo que cuando vuelva a Mesa van a estar mano a mano por quién es titular, ¿no? Así que vamos con un 5 para Gómez por los primeros minutos, que yo creo que le costó bastante. Seguimos con Núñez, de los dos centrales fue el mejor, se ganó una amarilla muy tonta yendo a una pelea en 3 cuartos, totalmente innecesaria la amarilla que se gana, pero como digo, de los dos centrales fue el más firme dentro de todo, unos centrales flojos de Estudiantes, flojos los dos. Voy a darle un 4 a Núñez, y con dudas, con muchas dudas, y un 2 a Arzamendia, a Rodríguez, sobre todo por el primer gol, que la forma en que pierde es impresionante. Después regaló muchas pelotas, recuerdo en el segundo tiempo que la regala 4 contra 2, se fue Palmeiras y la definió muy mal el Zamulino, pero muy flojo el partido de Rodríguez, flojísimo, flojísimo. Y ahí tengo que hacer un asterisco para la parte dirigencial, porque se puede criticar a los jugadores por cómo juegan, al técnico por el parado, pero Estudiantes desde hace meses necesita, hace más de un año necesita centrales. Y los dirigentes nunca lo fueron a buscar, tardaron mucho en traer, no trajeron nadie de jerarquía, trajeron a Funes Mori que no dio pie con bola, trajeron a Núñez que le costó arrancar. Entonces, también tienen su culpa los dirigentes, que estuvieron mucho con Foster y al final quedó en la nada, mucho con la identidad nueva del club, y Estudiantes estaba jugando mal, y faltaban fichajes, no vino los defensas que necesitaba. Entonces, hago ese asterisco para no dejar pasar tampoco esa parte, ¿no? Porque los defensores que juegan es porque no hay otros. ¿Y por qué no hay otros? Porque no se fueron a buscar y a reforzar cuando tenían que hacerlo. Porque se te fue Boselli a mitad de año y tampoco lo pudiste reemplazar, porque te peleaste con River y también dentro de todo eso, quieras o no, hizo que lo repesquen sin dudarlo. Entonces, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para hacerlo. Seguimos con Arzamendia. Como digo, para mí fue de los mejores desde la actitud. Quizás le cuesta, quizás no es un crack, no es que le sobre técnicamente, no es que sea mejor defensivo, pero le mete ganas. Siempre, es el que más ganas le metió en el primer tiempo, por lo menos tirándose de chilena para sacarla, pasando al ataque. Le voy a dar un 6 puntos también por lo que metió. Seguimos con Piovi, flojo Piovi, como digo, se metía muy atrás entre los centrales, demasiado, y eso hacía que Estudiantes quede muy partido en la mitad de la cancha. Y había veces que no sabía de qué estaba parado, y bueno, por algo salió en el entretiempo. Un 3 para Piovi, que todavía no se encuentra en Estudiantes. Un fichaje que no estuvo mal apuntado, pero que yo creo que se sobrepagó y se hizo esperar mucho también. Se hizo esperar mucho porque recordemos que yo sobre el final, y Estudiantes pagó más de 2 palos, si no me equivoco. Seguimos con el capitán, el rusito Ajasíbar. Flojo partido del ruso, que se nota mucho cómo está mal. Y el partido de hoy Ajasíbar fue muy flojo. Muy flojo el partido de Ajasíbar, que como digo estaba muy partido con Piovi, no se podía acomodar en la cancha, regaló varias pelotas, no estuvo tampoco protagonista en ataque. Le costó el partido al rusito, que le voy a dar 4 puntos. Y a Mondraín yo creo que fue el mejor del medio, entre estos 3 que salieron de arranque. Le voy a dar un 5 al pibe de Estudiantes, que en los últimos partidos está siendo el mejor del medio y pisó con mucha fuerza. Pisó con mucha fuerza. Por eso a veces hay que darle oportunidad a los juveniles, porque tenés gente de muy buen pie, de muy buen juego, que pueden aportar. Es como digo, los centrales. Hubo partidos que Estudiantes pudo haber probado centrales. Y tampoco te puedes refugiar en la idea de no, los quiero arriesgar y ganabas los partidos y bueno, Estudiantes perdía. Entonces tampoco es que puedes excusarte con el resultado siquiera. Seguimos con Medina, flojo partido de Medina. Tiene esas apariciones y esas arrancadas que a veces son distintas, pero el segundo tiempo sobre todo le costó. No bajaba a cubrir la línea y hacerle compañía a Arzamendia. Lo noté flojo a Medina, Cristian, que cuando está enchufado es distinto. Es distinto, se notó con River, incluso cuando entró de suplente. 4 puntos también para el ex Boca. Seguimos con Farías. Como digo, Farías tuvo momentos que me gustó. A veces te ganaba aire, provocó una falta muy cerca del área en el segundo tiempo, pero tampoco jugó demasiado mucho, o sea, no jugó mucho en el partido y Estudiantes estuvo el primer tiempo jugando muy mal, prácticamente no pisó campo rival, entonces se pierde un poquito ahí en el juego Farías, que le ganó la pulseada en la titularidad a Palacios. Y le voy a dar al ex Colón 4 puntos también, porque no terminó de hacer la diferencia. Quizás 4,5, porque fue un poquito mejor que Medina. Me gustó un poquito más 4,5 para Farías. Y Carrillo, que hace el gol, le costó mucho el partido, pelotazos a Carrillo.
pero en el segundo tiempo se enchufó y después el gol también se enchufó muy bien, empezó a bajar más. Guido hace el gol, le toca 7 puntos porque es un gol importantísimo encima. Más que por cómo jugó, por la importancia que tiene el gol, el 7. Junto a Mulera yo creo que son los dos mejores. Y después, como digo, el paraguayo. Después entraron del banco Benedetti. Tuvo un buen partido Benedetti que si tuviese un poquito más centrado, muchas veces sale partido y hace la falta como el penal que termina recibiendo la roja, no sé si contra Riestra, no sé contra quién fue, que fue muy infantil. Eh, es- tiene las condiciones como para ser titular también, ¿no? Pero tuvo un buen partido el Vasquito, 5 puntos para él, que encima mete el centro del gol. Más 6 puntos para él, 6 puntos para el Vasquito. Me gustó el ingreso de él. Castro lo mismo, 6 puntos también para Castro, que cuando no juega en la posición que lo venía poniendo Domínguez, juega bien. Es como decimos, cuando jugó en Copa Argentina metió gol, cuando tuvo esos partidos como contra River en la apertura, jugó muy bien. Esa racha de partidos donde estaba metiendo goles, él jugaba adelantado, despreocupado de lo que era la defensa. Entonces, la posición para él es ahí, de mitad de cancha para adelante. No haciéndolo jugar corriendo toda la banda. Se pierde, claramente jugaba mal y por eso. Y era culpa del entrenador esa posición, no del jugador en sí. Lo dije en el último video. Se le cae a él, pero la verdad, la culpa es de Domínguez, que lo pone a hacer toda la banda cuando no es un jugador con las condiciones para hacerlo. Pues tampoco es que es un velocista, ¿no? Eh, Después ingresaron, también ingresó sobre el final Thiago Palacios. Un Thiago Palacios que me gustó, sobre todo sobre el final del partido, cuando Estudiantes se quedó con un hombre más. Tomó quizás la batuta del equipo, empezó a llevar al equipo al ataque. Bueno, el córner en corto lo hacen porque él la pide, después se la pasa a Arzamendi, a Benetti, que es el que tira el centro, pero se cargó un poquito el equipo a la espalda. No hizo tampoco mucha cosa, no jugó mucho. 5 puntos, porque tampoco es que tuvo tiempo para demostrar. Y bueno, a Pipa Lario y a Pérez ni los puntuó porque entraron muy poco. El Pipa que estuvo a punto de rozar una pelota para meter lo que era el empate, terminó en córner después, que no pudo efectuar Estudiantes como sí anteriormente. Y a Domínguez le voy a dar un 6 ¿por qué? Porque el planteo inicial fue muy malo, desastroso, pero muy malo, y en la previa se sabía, pero supo corregir sobre la marcha y encima sacó un resultado. Entonces es más que aprobado. 6-7 puntos para Domínguez por el resultado y porque supo corregir y porque hizo algo que no venía haciendo bien hace bastante tiempo, que eran los cambios. Tardaba mucho en hacerlos o los hacía mal. Y en este caso lo hizo bien. Primer cambio, Benedetti al toque sacó a Piovi, desarmó lo que era esa línea de 4 volantes internos, todos haciendo un bochinche, metió un volante más carrilero, que ahí sí juega Benedetti en vez de Castro, por ejemplo. Después lo metió a Castro de enganche, ahí solucionó mucho el tema de Estudiante también con la conexión entre volantes y ataque. Y después, es verdad que tardó un poquito en el cambio de Palacios Medina, pero después no había mucho más para hacer. Y cuando Estudiante se queda con uno más, me parece muy bien la entrada de Alario con doble 9, por más que no esté en un momento bueno Alario hace más de un año. Es un delantero y quizás alguna te la emboca. Y Pérez para desbordar un poquito por la banda, ¿no? Entonces por eso el puntaje a Domínguez. Pero como digo, Estudiantes está más vivo que nunca. Por cómo siguió el partido es un resultadazo. Y en la previa también era un resultado bueno. Entonces, nada, como siempre les digo, díganme en los comentarios qué opinan de este partido. Estudiantes está más vivo que nunca. Nos vamos a estar viendo con la reacción al partido que viene ahora de Liga el próximo domingo. Y después el jueves, o el viernes, porque voy a ir a la cancha. Veremos cómo termina todo. Pero es muy tarde el partido, entonces la reacción quizás la hago el domingo. Suscríbanse y los estoy leyendo a todos como siempre.